niños y ciertos adultos tienen un don o una maldición. Solo ellos saben cómo la viven, que les permite ver a ciertos seres que se han creído que solo existían en algunos tiempos y en algunas culturas. Pero resulta imposible que se presenten en el siglo XXI, a menos de que fueran películas o series. Eso consuela a algunos. Lo cierto es que muchas veces la ficción solo recrea lo que ciertas memorias colectivas siguen creyendo vivamente, sin importar la religión, el idioma o las creencias. El miedo y las historias que le dan vida no siempre llegan a la pantalla. Muchas de ellas se quedan en las calles de tu barrio, o si tienes ese don, en algún momento lo podrás presenciar entre tus paredes. Justo por ello, en este capítulo, les presentamos una serie de historias que cada vez nos dificulta más llamarlas leyendas. Pues entre nuestros archivos y nuestros expedientes en activo, la línea realmente es muy delgada. Bienvenidos, agentes. Las puertas de la agencia se abren de nuevo para conocer las historias que les quitan el sueño a muchas familias, o que al menos les deja la duda si en la vida común realmente no hay cosas inexplicables. Y aquí comenzamos. Esta historia me pasó a mí hace poco menos de un mes. Todo empezó un lunes por la mañana. Me encontraba desayunando tranquilamente cuando de repente empecé a escuchar música. Lo más extraño fue que el sonido venía del estéreo que estaba junto a mí, pero yo no lo había prendido. Como el aparato puede programarse para que se prenda a determinada hora, no le di importancia y lo apagué. El día transcurrió y regresé de la escuela. No le dije nada a nadie, ya que no se me hizo importante. Al día siguiente por la noche, me encontraba platicando en la computadora cuando recordé que tenía que hacer la tarea. Subí a mi recámara por mi agenda y al pasar junto al cuarto de mi hermana, escuché música. Y como ella suele dejar su música, aunque no esté en su recámara, entré y apagué el estéreo. Bajé a la sala y le avisé a mi hermana que había dejado su música puesta y que se la había apagado. Pero ella al escucharme me dijo: «Pero yo no he subido, no pude haber dejado nada prendido». Al ocurrir esto decidí contarle bien todo a mi madre y a mi hermana, incluyendo lo del día anterior. A lo que mi hermana dijo despreocupada y espontánea: «Seguro es el espíritu de mi abuelita». Hay que aclarar que ella murió en noviembre del año pasado, un día antes del cumpleaños de mi hermana. Pues bien, al día siguiente, cuando estábamos desayunando, el estéreo del comedor volvió a prenderse solo. Mi mamá se asustó un poco, pero decidimos que lo mejor sería desconectar todos los aparatos eléctricos, y si se prendían sin corriente, ahí sí nos empezaríamos a preocupar. Desde aquel entonces ocurrió lo mismo como 3 veces más, pero siempre al descuidarnos y dejar algo conectado. Los días han transcurrido y nada raro ha vuelto a suceder, pero ahora procuramos no dejar nada enchufado a la luz, no sea que nos vayan a dar un buen susto. En un viaje a Monterrey, a uno de mis primos se les ocurrió que nos fuéramos en camioneta. Salimos del Distrito Federal a las 11:30 de la noche y después de un largo viaje llegamos a un pueblo llamado San José, justamente a 1 hora de Monterrey. Ya teníamos hambre y nos detuvimos en uno de esos típicos puestos de carnitas de la carretera. Platicando con la persona que atendía, por alguna razón surgió el tema de la recogida de gente en la carretera. La persona aquella nos sugirió no detenernos en el tramo de la carretera siguiente, y mucho menos recoger a alguna persona para llevarla. ¿Por qué razón? No lo sabíamos. Nos fuimos, y aproximadamente 5 minutos más tarde, en la carretera vimos a una mujer, que por cierto, parecía muy bella. Esta nos hace una seña de que si la llevábamos.
Por miedo a lo que nos había dicho la persona de las carnitas, mejor nos seguimos de frente. Lo peor que se imaginen pasó. La persona que nos había hecho la señal estaba detrás de nosotros, no atrás de la camioneta, estaba en el asiento de atrás y nos dice: ¿Por qué nos separaron? Sí, ese fue el susto de mi vida. Nos paramos para ver qué era lo que pasaba y oh sorpresa, no había mujer ni nada por el estilo. En ese pueblo hay una leyenda de una mujer que guía a las personas por el camino. Supongo que esa era la mujer, solo que nosotros no quisimos que fuera nuestra guía de turistas. El coche del callejón. En los tiempos heroicos de la villa de Asunción de las Aguascalientes, el terror se había apoderado de todo el pueblo. Se escuchaba el crujir de un coche fantástico que elevaba el polvo con las poderosas pisadas de unos enormes caballos. La gente quería saber si era una nueva Llorona, mujer de blanco o bruja mala, perversa, que traía su hechizo fatal sobre los inocentes. Los pobladores permanecían dentro de sus casas, cerradas bajo llave, esperando con asombro aquel espeluznante ruido que recorría todas las calles en las noches silenciosas, hasta que daban las 12 de la noche, en que todo iba a parar a un lugar que se llamó después Callejón del Tesoro. El señor don Carlo Castañeda era el que guiaba aquel misterioso coche, acompañado a su amo don Narciso Aguilar, quien andaba desde un pueblo de Jalisco a la única y primera casa que se construyó en aquel callejón, y que aún existe, por cierto, con el número 13. Lo hacía para recoger su oro. Don Narciso hacía pasear de noche a don Cirilo por todas las calles de la villa en el carro, y hasta la hora señalada parar en la casa del callejón. Fueron necesarios 3 años, 15 días para trasladar toda la fortuna de aquel hombre, debido a que el paseo era diario, pero el coche iba cargado de oro solo cada 40 días para despistar a los ladrones. Muchos años después se oyó el ruido de aquel carro, hasta que, de a poco, se fue borrando de la memoria de los habitantes. El tesoro fue sepultado, según cuentan, en la cocina que estaba junto al borde del pozo, frente a la puerta de la calle. Algún tiempo después se supo que Juan Chávez hizo desaparecer a don Narciso y se apoderó de aquel abundante oro. El pueblo es el que manda en esos casos, y decidió después que el callejón se llamara el Callejón del Tesoro. Esta historia me la contó mi papá, pero no le sucedió a él, sino que se la contó un amigo al que sí le pasó. Resulta que esta persona salía muy tarde de trabajar y para llegar a casa tenía que pasar por un panteón, y claro que no le gustaba, puesto que le daba algo de miedo. Un día, como de costumbre, iba en su carro por una avenida y ya era muy tarde. En eso, se sorprendió de ver una muchacha muy guapa caminando a mitad de la calle, sola. Al pasar a su lado le preguntó que si estaba bien, que si no necesitaba nada. La muchacha le dijo que si por favor la podía llevar a su casa, porque ya era muy tarde y ella no quería caminar. Entonces, él le dijo que sí, que se subiera al carro y le indicara por dónde. Pero para esto, el chico le había dado su suéter para que se cubriera del frío. Emprendieron el camino y llegaron a una casa de por ahí cerca. La muchacha tocó la puerta. Salió su mamá y le dio las gracias a Jesús. Así se llamaba el amigo de mi papá. La mamá dijo gracias, que ya estaba muy preocupada por su hija y todo. Entonces cerraron la puerta y Jesús se fue. Al siguiente día, al recordar que había olvidado pedirle a la muchacha su suéter, decidió volver a la casa de la chica y de paso preguntarle si estaba bien y todo. Pero al llegar al lugar no recordaba muy bien cuál era la casa, pues todo estaba muy cambiado. Cuando él creyó haber llegado a la casa correcta, tocó la puerta muchas veces pero nadie le abrió.
Y así estuvo bastante tiempo, tocando y tocando, tocando y tocando, tocando, hasta que se cansó. Entonces, una señora que iba pasando le preguntó qué hacía allí. Él le dijo que buscaba a una chica que vivía en esa casa. La señora le dijo: no, está mal, joven. Aquí no vive nadie desde hace muchos años. Yo tengo las llaves de la casa y le puedo asegurar que nadie vive ahí. A menos que hable de una muchacha y su mamá que vivieron ahí hace mucho, mucho tiempo. Yo las conocía, pero la muchacha murió y su mamá se fue de aquí. Él, sorprendido, no lo podía creer y discutió mucho con la señora acerca de lo sucedido la noche anterior. Al ver la insistencia, la señora le quiso comprobar que era cierto y lo llevó al panteón, a la tumba de la chica. Él estaba muy incrédulo, pues pensaba que la señora lo podía estar engañando, pues ni siquiera sabía el nombre de la mujer aquella. Al llegar a la tumba, él se quedó sin habla, y muy sorprendido al encontrar sobre aquella lápida el suéter que le había prestado a la chica la noche anterior. Esto me sucedió en el año de 1998. Todavía era estudiante de informática de la Universidad Veracruzana y vivía con mis padres en la colonia Lomas Verdes de la ciudad de Jalapa, cerca del Oxxo de aquella zona. Generalmente nosotros, los estudiantes de informática, nos desvelamos mucho por el tema de las tareas, verificando que las programaciones compilen bien. Estábamos por entrar a época de exámenes y teníamos que entregar un trabajo y la hora límite para enviarlo era a las 7 de la mañana del siguiente día. Hay que destacar que las casas de aquella colonia son de interés social, por lo que son algo pequeñas y cerradas. El patio es ejemplo de ello, es cerrado y no tiene manera de conectarse ni con vecinos ni con la calle. Entonces, a mis padres se les ocurrió romper una pared que conectaba del comedor al patio para hacer un cuarto extra. Con esta remodelación quedó una ventana inutilizada, no daba a ningún lado. Eran las 2 de la mañana. Estoy haciendo mi tarea cuando de repente empiezo a percibir un olor a azufre muy penetrante, como si fuera de aguas termales. Incluso pensé que era una fuga de gas. Además, estaba totalmente solo. Mis papás habían salido de viaje y ni siquiera mis vecinos estaban en sus casas. La situación empeoró cuando la radio se encendió sola, cosa que no había pasado. Estaba sentado en la computadora y me detuve de trabajar, pues pensé que alguien había llegado. Entonces, en la ventana, que hay que recalcar, daba al patio que era cerrado y estaba saliendo del comedor, comenzaron a tocar el vidrio. La ventana estaba a la altura de 1,20 m y no se veía nadie, y efectivamente, después de revisar, me cercioré de que estaba solo. No sé de dónde saqué fuerza y bajé a apagar la radio. Me enojé con esta situación porque yo tenía que seguir con mi tarea. Pero tomé aire y seguí trabajando. Pasó 1 hora, ya eran las 3 de la mañana y la radio no sonó. Pero los golpes de la ventana se intensificaron muchísimo. Ya no quise voltear a la ventana, guardé mi documento y apagué la computadora. Pensé que me estaban diciendo que es hora de que me fuera a dormir. Ya nunca he vuelto a tener otra experiencia como esta. Se dice que los niños tienen una especial conexión con aquellos planos que nosotros, cuando crecemos, simplemente desconocemos o creemos que son solo parte de la imaginación que un niño puede tener. Esto quizá porque los niños aún tienen la sensibilidad para darse cuenta de aquello que convive entre los vivos y aquellos que, en definitiva, ya no están en este plano. Sin embargo, a lo largo del tiempo y de los lugares en el mundo, aquellas historias que involucran a los niños siguen escribiéndose aún en nuestro presente. Y esta historia que les vamos a contar enseguida se agrega a nuestros expedientes en activo. Esto le pasó a unos pequeños niños de una familia que por discreción cambiaremos sus nombres. Sucede que un día los niños se habían preparado para hacer una pijamada, por lo que estaban muy emocionados.
pues podrían pasar entre primos un buen rato. Y más aún, que iba a ser en casa de sus abuelos, donde siempre la pasaban realmente bien. Entre los ires y venires, propios de los niños jugando de un lado al otro, uno de sus juguetes, para ser precisos, una tortuga ninja, la habían dejado en el patio a la vista de varios miembros de la familia. Pero al caer la noche, los niños comenzaron a escuchar ruidos extraños. Sí, justo del mismo lugar donde habían dejado el juguete, ruidos propios de una persona, pero nadie fue a revisar. Pasaron los minutos y nos fuimos a dormir. Eso cuenta uno de los niños. La sorpresa llegaría para nosotros hasta el día siguiente cuando despertamos. Y es que el juguete estaba en la sala. Sí, estaba ahí puesto y bien acomodado, como si lo hubiera dejado sentado. Pero nadie de los niños había movido el juguete. De eso están seguros los adultos que estaban en ese día. Lo más extraño pasó cuando un tiempo después, en ese mismo día, buscaron el juguete donde lo habían visto. Y ya no estaba. Hasta el día de hoy nadie tiene una buena explicación de lo que pasó. Lo que sí podemos decir es que todos en la familia les creímos a los niños, pues ya algunos de nosotros hemos vivido alguna cosa extraña. Y en algún momento mandaremos esas historias. Hay muchos que van creciendo y recuerdan algunas historias que sus padres no pudieron creer en su momento. Lo bueno es que para los niños de la historia la familia cree en estas cosas. Y es que ya en algunos momentos han tenido que pasar o enfrentarse con fenómenos paranormales. Quizás tú en este momento tengas unos niños en tu casa. Ten mucho cuidado. Quizá en algún momento ellos puedan ser los protagonistas de algún fenómeno. Escúchalos. Tal vez no todo está en su imaginación. Hace más o menos 7 años atrás, un tío mío trabajaba en el Palacio de los Deportes y me contó que un día en la noche, junto con otros 3 compañeros, empezó su ronda por todo el palacio. Cuando estaban a la mitad de lo que es el escenario de dicho lugar, empezaron a escuchar la risa de una niña. Todos voltearon para ver el origen de la risa y descubrieron que procedía de una pequeña niña que se encontraba en medio de las gradas, en la parte superior. Uno de los vigilantes le gritó para que se bajara y así buscara a sus padres, pero la niña comenzó a correr hacia una de las salidas del auditorio. Decidieron que irían a buscar a la niña y que mi tío se quedaría en el lugar donde inicialmente estaba ella. Los demás fueron a buscarla. Uno de los vigilantes vio que la niña se metió a los baños y entró allí para buscar a la pequeña. Sin éxito alguno, decidió buscarla en otro lado. Pero en el momento en el que estaba saliendo de los baños, se escuchó que uno de los inodoros se había activado. Esto desconcertó mucho al vigilante. Minutos más tarde, mi tío continuaba esperando la respuesta por parte de otros vigilantes, pero en ese instante, desde donde se encontraba, empezó a escuchar que una de las cadenas de la parte superior del escenario comenzaba a caerse. Mi tío volteó para ver la cadena y en ese momento se dio cuenta que ésta ya había tocado el suelo. Volteó rápido hacia arriba para ver quién era el responsable. Y vaya sorpresa que se llevó. El responsable era la misma niña que observó minutos antes. Al siguiente día, le comentaron lo sucedido a uno de los vigilantes del lugar. Ya llevaba tiempo trabajando allí y les explicó que lo que vieron era el fantasma de una niña que se había muerto a consecuencia de la misma cadena que mi tío vio caer al día anterior. Apariciones a los niños, a los guardias nocturnos y a aquellos que deciden usar la noche para trabajar o estudiar. Todas ellas tienen algo en común, y es que siguen pasando. Si tienes duda, tan solo atrévete a preguntarle a algún compañero o familiar si tiene una experiencia extraordinaria, y notarás que estas que escuchas no son las únicas ni serán las últimas. En algunas podemos llegar hasta su origen,
En otras, definitivamente son tan antiguas y tan secretas que solo nos queda seguir viendo cómo se manifiestan. Pero como siempre les decimos, esperamos que no les pase. Pero si llegan a ser de los afortunados, aquí siempre tendrán su espacio. Hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Como siempre, agradecemos sus likes, todas las veces que comparten el video y sus comentarios. Nos gustaría saber sobre qué temas quieren que hablemos. Aunque les avisamos que las próximas historias que traeremos son bastante fuertes. Al menos así nos dijeron la gente que ha decidido mandarlas a relatosagenciaparanormal@gmail.com. Si ustedes viven un fenómeno o tienen una historia que nos quieren compartir, también pueden mandarlo en una nota de voz al WhatsApp que dejamos en la descripción. En esta ocasión, le mandamos un saludo y un abrazo a la señora M por su cumpleaños, quien es pieza fundamental y que su historia fue una de las que le dieron origen a esta agencia. Soy su amigo errante y recuerden, los muertos aún hablan entre murmullos y hoy te hablan a ti.